Muy bien, chicos, vamos aquí con algunas preguntas de físicas que nos están solicitando. En la parte de física básicamente nos están preguntando bastante teoría, así que hay que tener claro los conceptos de los temas que están indicados en el temario de la UNL. ¿Ok? Por ejemplo, esta pregunta que se refiere, el principio de la conservación de la energía manifiesta que... ¿Qué es lo que tenemos que saber? Tener el concepto claro del principio de la conservación de la energía, porque la misma pregunta ha venido planteado de maneras diferentes. Por ejemplo, nos dicen en el apartado A, la energía se crea y se destruye, pero sigue siendo energía. La energía cinética es la suma de la energía potencial, gravitatoria y mecánica. La energía cinética, recordemos que se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial gravitatoria es masa por gravedad por altura. Por lo tanto, la energía mecánica a la que hacen referencia aquí no es otra cosa que la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Entonces aquí dicen que la energía cinética es la suma de la energía potencial y gravitatoria. Esto es falso. En el apartado C, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es el concepto general de la ley de la conservación de la energía. Algo adicional que debemos tener en cuenta, que la conservación de la energía es válida únicamente para sistemas cerrados, es decir, no hay pérdida de energía. Vamos con la siguiente pregunta. Me dicen, la expresión que permite calcular el calor específico es... Esta pregunta es parte del temario que se refieren a las leyes de la termodinámica. Recuerden ustedes que la cantidad de calor se calcula como la masa por el calor específico por el delta de temperatura, donde el delta de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Pero me están preguntando la expresión que permite calcular el calor específico. Y dense cuenta que las alternativas no están expresadas como una fórmula en sí, sino como las unidades que forman parte de la fórmula. De esta ecuación, si yo despejo el calor específico, esto va a ser igual a la cantidad de calor dividido para la masa y multiplicado por el delta de temperatura, donde la cantidad de calor se puede expresar en calorías. La masa se expresa en gramos y delta de temperatura se expresa en grados centígrados. Es decir, una vez despejada la ecuación del calor específico de la ecuación de la cantidad de calor, podemos saber cuáles son las unidades en las cuales deben estar cada uno de los parámetros que forman parte de esta ecuación. La cantidad de calor dicen que se expresa en calorías, aquí está calorías, la masa en gramos y el delta de T en grados centígrados. Miren que no puede ser el apartado A porque aquí no aparece la unidad de la masa. No puede ser el apartado B porque de la misma manera no aparece la unidad de masa. En el apartado D aparece la unidad de calor, calorías, aparece la unidad de masa, kilogramos, pero la temperatura está en grados Kelvin. La temperatura se expresa en grados centígrados. Y en el apartado C me dicen calorías por gramo, grados centígrados. La respuesta correcta a este ejercicio es el apartado C. Sigan compartiendo más videos, nuestros videos, jóvenes, para seguir viendo más videos con las preguntas que nos están tomando en nuestros exámenes de admisión. Suerte.